importante para hablar porque es como una base para comprender muchas otras cosas. El tema es cuerpo, alma y espíritu. Pero antes de empezar quiero hacer una oración hoy. Así que, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta noche, por cada persona que va a escuchar esta enseñanza, y te doy gracias por nuestros corazones, Señor, abiertos, y que podamos tener más entendimiento acerca de tus cosas, de tu palabra, de quiénes somos, de cómo estamos hechos. Te doy gracias, Señor, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el ser humano es ciertamente muy complejo. Nosotros, si nos ponemos a analizar todo lo que nosotros tenemos, la inteligencia, el cerebro humano es algo increíble, tan perfecto. La vista, por ejemplo, los sentidos, el hecho de... es todo como un equilibrio tan grande que nosotros tenemos, que realmente no podemos dar... decir que la creación humana es obra de la casualidad. Es algo como insólito pensar eso, porque evidentemente hay un diseño divino en todo lo que somos nosotros, en ese equilibrio, esa perfección de los sistemas, todo funcionando unos con otros. Es algo impresionante. Entonces hay realmente un diseño y hay un diseñador de nosotros. Y vamos a ver cómo es que Dios en la Biblia empieza a crear todas las cosas hasta llegar al ser humano. Y en Génesis 1, ahí es donde empieza todo el tema de la creación, dice Génesis 1, versículo 3, dice: y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Ahora, acá lo interesante es que Dios... Vamos a ver que va creando todas las cosas hablando. Dice, y Dios dijo. Lo vamos a ver una y otra vez. Si lo quieren leer todo entero, Génesis 1, yo por una cuestión de tiempo solo leo algunos versículos, pero van a ver que él hablaba y las cosas se hacían. Iban siendo creadas. Entonces, dice el 1.3, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Hay científicos que han dicho que el universo se sigue expandiendo todavía. Y bueno, efectivamente creemos que esa palabra que Dios dijo aquel día todavía sigue y sigue funcionando, y por eso todavía el universo se sigue expandiendo. Después tenemos, por ejemplo, en Génesis 1.6, otra vez dice, y dijo Dios, haya expansión, ¿no? Y dijo Dios. Así que bueno, muchas cosas, todas las cosas que vemos nosotros creadas, pasaron de la inexistencia a la existencia por medio de palabras de Dios. Y esto lo explica también un poco más, lo da a entender Hebreos 11.3. En Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que bueno, podemos ver también acá, una vez más, por qué es tan importante la palabra de Dios. Porque todo lo que Él dice todo lo que Él dice se hace. Esto ha sido siempre así. Y por eso al ver, ¿no?, así como decíamos las clases pasadas, cuando hablábamos de la importancia de la palabra de Dios, que es tan poderosa la palabra, lo que Él dice, que evidentemente no tiene Dios necesidad de darnos a nosotros, ponernos enfermedades para enseñarnos algo, o ponernos malas circunstancias para que aprendamos alguna cosa como se ha pensado, sino que Él sencillamente, como está escrito en Timoteo, por ejemplo, que lo citábamos el otro día, con su palabra Él nos corrige, nos redarguye, nos instruye, porque sencillamente es súper poderosa su palabra. Es capaz de crear un universo. No va a ser capaz de corregirnos a nosotros algún problema, una actitud. No, su palabra es transformadora
por donde la veas. Así que bueno, si vamos otra vez, sigamos un poquito más en el Génesis, porque bueno, después que Dios hubo creado el universo, las estrellas, el sol, las plantas, los animales, al sexto día decide crear su obra máxima, que es el hombre. En Génesis 1:26, vamos a ver 1:26 y 1:27. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que bueno, algunos atinadamente dicen que Dios creó último de todo al hombre para que el hombre después no agarrara y dijera, nosotros fuimos los que creamos todo. Pero bueno, algo de verdad tiene eso. Así que bueno, el hombre fue su obra máxima y fue lo único, y por eso, porque fue lo único de todo lo creado que tenía componentes que eran a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, los seres humanos, tenemos eso. Y miremos cómo ve Dios, ¿no?, nuestra anatomía. Según la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses 5:23, Dios ve nos presenta la anatomía general nuestra bien sencillito. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que acá nos da una pauta. El hombre está conformado por 3 partes, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Y de esto quiero hacer un dibujito, porque siempre está bueno. Vamos a borrar el lindo dibujo que hicieron nuestros chicos. Ahí está. Entonces, esto es algo así. Nosotros somos un espíritu. Lo representamos, ¿no? Que tiene un alma y que tiene un cuerpo. ¿No es cierto? Bueno, a ver. Entonces, cuando Dios creó todas las cosas y todo era perfecto antes de la caída del hombre y todo, vamos a poner, es un gráfico, acá está Dios, el espíritu del hombre estaba conectado con el espíritu de Dios. Entonces la vida de Dios estaba en el hombre. Así era el diseño divino. Pero nosotros ya sabemos, estuvimos viendo que en la caída del hombre, bueno, sabemos en Génesis 2:16, lo reitero porque viene al caso, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Y Adán y Eva siguieron viviendo, ¿no? 800 años. Pero sabemos que Dios no miente, y ciertamente no mintió en esta ocasión tampoco, porque ellos perdieron algo, ellos perdieron la conexión que tenían con Dios. Entonces murieron en este sentido. La vida de Dios se cortó ese día y ellos quedaron desconectados o desenchufados de la vida de Dios. Al no tener la vida de Dios, ellos quedaron como oscurecidos en el espíritu y generaron así una raza de hombres, de seres humanos muertos. La Biblia lo dice, no es una... Ahora yo se los voy a mostrar.
Así que bueno, el hombre, el ser humano, perdió su diseño original. Y bueno, la corriente de la vida de Dios fue cortada. Ahora podemos ver en Romanos 5:12, yo cito muchos versículos porque me gusta que la Biblia hable, dejarla hablar por ella misma, porque como que todo está acá. Así que Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hay otra versión que dice, por cuanto, ya que todos pecaban. Dice, pasó a todos los hombres ya que todos pecaban. Entonces, ahí ves la cuestión de la herencia. Se generó una raza de hombres a partir de Adán y Eva, que todos nacieron con esta desconexión de la vida, o sea, que nacieron muertos de alguna forma, desconectados de la vida de Dios. Así que bueno, habíamos... A ver, espera, ¿dónde quedé acá? En Génesis 1:26 nosotros vimos que Dios delegó el gobierno al hombre. Así que bueno, en otras palabras, Dios había decidido, establecido que para gobernar en esta tierra, para tener incidencia en esta tierra, las personas eran quienes iban a gobernar. O sea, necesitabas tener un cuerpo, un alma y un espíritu. Así fue el diseño de Dios. Él dijo al hombre, señoread sobre la tierra, eso es, tengan dominio sobre la tierra, gobiernen sobre la tierra. Así que bueno, y dado que esa era su voluntad, ese era el deseo de él cuando nos creó, era ser una raza a quien delegarle esta autoridad de todo lo que él había creado acá sobre la tierra, nos hizo conforme a esa necesidad. Por ejemplo, nos puso un cuerpo y nos puso un alma. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo físico y necesitamos agarrar cosas, tocar, necesitamos desarrollarnos. Para desarrollarse acá en este planeta nosotros necesitamos tener un cuerpo. Los espíritus solos no pueden hacer nada acá, pero nosotros, por el hecho de ser también seres con un físico, nos permite vivir en un mundo físico. Así que bueno, si consideramos este detalle, se van a poder dar cuenta por qué razón los espíritus inmundos buscan tanto cuerpos humanos. Ellos no pueden expresarse, porque ellos son espíritus, no tienen cuerpos, no pueden expresarse a través de ellos mismos. Entonces necesitan expresarse a través de personas, de seres humanos. Y por eso es que andan siempre buscando a quién devorar. Ellos son que muchas veces han introducido pensamientos de maldad, nos han puesto unos contra otros, cosas de temor, tantas cosas que nosotros, por haber perdido el norte, por haber quedado desenchufados de Dios, hemos pensado que son cosas que provienen de nosotros mismos, pero sin embargo no, esto ha sido introducido en la raza humana, estas cosas, estos pensamientos, estas cosas, y hemos aceptado como si fueran nuestras. Pero no, esto es algo que nos tenemos que dar cuenta, porque hemos sido engañados más de una vez, porque ellos intentan llevar sus planes a través de nuestras vidas, matar a otras personas, por ejemplo, tantas cosas. Pero ese es el tema, que una entidad sin cuerpo y sin alma, como es el diablo, nos ha engañado y nos ha puesto unos contra otros y aún contra nuestro propio mundo para destruirlo poco a poco. Es el tema. Pero bueno, la Biblia es clara cuando dice, en Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Muchas de las cosas que vemos y que suceden no son en sí seres humanos las que la están produciendo, sino que ellos están siendo oprimidos o inspirados o molestados por demonios que están buscando poder expresarse a través de personas. Así que bueno, por ejemplo, los ángeles, a quienes hay muchas
sectas que los ponderan y todas esas cosas, ellos tampoco fueron creados para gobernar en esta tierra. Porque ellos, no sé, de lo que quiera que sea que están hechos sus cuerpos o lo que sea, no son como nosotros. No son. Así que bueno, la pregunta que por ahí ahora nos queda en el aire es: ¿y qué pasa con Dios? Porque Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo físico. Entonces, ¿cómo es? ¿Gobierna Él en la tierra? ¿Puede gobernar? ¿Cómo es el tema con Dios? Así que bueno, este es el tema. Dios es Dios y todo es suyo. Así que si de poder se trata, como poder podría hacer lo que quiera. Podría hacer y deshacer. Pero no lo hace. ¿Y cuál es la razón por la cual no lo hace? Porque Él tiene palabra. Y si bien Él es el dueño de todo, Él estableció que el dominio sobre la tierra lo ejercen hombres. Tenés que ser un ser humano, tenés que tener cuerpo, alma y espíritu. Y acá también algo que corrobora esto que estoy diciendo es Salmos 115, 16. Está interesante, dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿No? Ahí está, les dio el dominio, les dio el gobierno. Y yo te digo una cosa, que hubiera sido para Dios mucho más fácil agarrar y exterminar a todos los hombres, hacer todo de nuevo. Esto salió mal, pecaron, deshago todo y hago todo de nuevo. Y listo. Pero Dios no hizo eso. Y es precisamente porque Él respeta y Él ha dicho una cosa y la sostiene y la va a sostener. Eso hace a Dios confiable, porque si Dios dice una cosa, es así y Él no cambia. Entonces, bueno, si bien el hombre tuvo la autoridad de la tierra en sus manos y la rifó, era un riesgo que Dios sabía que corría, porque Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Entonces, Él decidió crear un hombre con libre albedrío y le dio el dominio de la tierra. Y bueno, es lo mismo que si yo le doy a mi hija mi auto y digo: ahora este auto lo manejás vos. Y es un riesgo que yo voy a correr, porque ella, como yo se lo dejo a su cargo, lo puede manejar bien, lo puede usar para bien, lo puede usar para mal. Dice que no, me quiere convencer, pero... Así que bueno. Así que aunque Adán usó mal lo que tenía, lo que se le había dado, siendo Dios, no intervino directamente, sino que diseñó un plan que fuera legal. Y este plan era encarnarse, ¿no? Venir a la tierra como un hombre y así salvar a los seres humanos de donde habían caído, ¿no? De esta situación, de esta muerte espiritual en la que habían caído. Así que bueno, de esta forma Él no iba a transgredir sus propias leyes. Dios no transgrede lo que Él mismo dice. Así que bueno, Él sabía, Él lo instituyó. Para tener incidencia en este mundo hay que estar compuesto de un cuerpo, un alma y un espíritu. Así que bueno, la primera advertencia que da Dios al diablo para avisarle que iba a tener problemas dentro de un tiempo porque iba a mandar a un Salvador fue en Génesis 3:15. Esta es la primera vez que se habla acerca de la venida de Jesús, el plan de Dios. Fue una pizquita que tiró el Señor, dice: y pondré enemistad entre ti, le habla al diablo, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que le advirtió: en algún momento va a venir uno que vos le vas a herir en el tobillo. Le vas a hacer así, pero él te va a destrozar la cabeza. Te va a herir la cabeza. Así que bueno, así es que... acá hay algo interesante, ¿no? Porque dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer se trataba de la simiente sobrenatural que Dios iba a poner en la mujer.
en la cual iban a ser el Mesías. Así que bueno, porque era necesario que el Salvador viniera en un cuerpo de hombre, entonces tenía que nacer de una mujer. Y bueno, mientras tanto, entre tanto, el plan de Dios se iba a llevar adelante. Pasaron muchos años, ¿no? Después de la caída de Adán. Dios siempre buscó hombres para poder ayudarlos, para poder dirigirlos, pero buscaba hombres, corazones mansos, corazones dispuestos, corazones que le creyeran, ¿no es cierto? Y ponía cuando encontraba un hombre así entre muchos, ponía de su espíritu sobre él, y así era como hablaba con ese hombre y mandaba a ese hombre para que le hablara a todo el pueblo. Y esto se ve bien claro en el caso del pueblo de Israel, que fue el pueblo de Dios. Digo hombres y digo también mujeres, porque una jueza que se llamaba Débora, que también tenía el Espíritu de Dios y guió al pueblo en un momento. Así que bueno, también lo vimos a Moisés, por ejemplo, ¿no? Todos estos hombres, era una forma en la que Dios podía enviar datos, para que no se desvíen, para cuidarlos, para guardarlos, guardar sobre todo el pueblo de Israel, que iba a ser, él dijo, lo determinó su pueblo porque iba a ser el que iba a dar a luz al Mesías. Entonces tenía que guardar ese pueblo. Así que bueno, como bueno, el Mesías tenía que venir en cuerpo, alma y espíritu para poder tener incidencia en este mundo, vamos a ver 1 Corintios 15, 21 y 22. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que bueno, ves que dice por un hombre entró la muerte y por un hombre tenía que ser quitado todo eso del medio. Tenía que ser un hombre, alguien de cuerpo, alma y espíritu. Así que es por esta razón que Jesús, además de presentarse como el Hijo de Dios, concebido por simiente incorruptible, también se llamó él mismo el Hijo del Hombre. Esta es la razón, porque Él vino en un cuerpo de hombre, era la forma en que Él iba a poder tener incidencia en la tierra y producir cambios. Así que bueno, aparece con el nombre de Hijo de Hombre, aparece 83 veces en la Biblia, unas cuantas. Una de ellas, voy a citar una, que viene al caso, en Marcos 10:45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La verdad que este rescate, esta salvación, está disponible para todo aquel que cree. Y cuando creemos, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Vamos a 2 Corintios 5, 17 y 18. Dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en el 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que el que ha creído en Cristo, lo aceptó como su Señor, es una nueva criatura. Y nueva criatura es algo nuevo, algo distinto a lo que hay en existencia. Así que nosotros, pero acá esto plantea algo, porque somos nueva criatura, tenemos algo nuevo, pero sin embargo, una vez que yo acepté a Cristo, me miro al espejo y yo sigo siendo igual que siempre, no veo ningún cambio en mi aspecto físico, no veo ningún cambio. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Bueno, nosotros dijimos que somos un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo. Entonces, cuando Adán cae, lo que pierde es la conexión que había entre Dios y el hombre y queda muerto en su espíritu.
Entonces, cuando Jesús viene y reconcilia al hombre con Dios, nos da el ministerio de reconciliación y nos reconcilia con Él, lo que hace es volver a establecer lo que se había roto. Entonces, se vuelve a, yo creo en Jesús y que vuelvo a establecer todo esto. Y todo nuestro espíritu vuelve a ser como el original, como Dios lo había creado. Se restablece todo lo que se había perdido. Entonces, el cambio que se produce cuando nosotros creemos se produce en el espíritu. No se produce en el alma y en el cuerpo, se produce en el espíritu. Y así que bueno, ahora, una vez que nosotros hemos creído, la vida de Dios fluye otra vez en nosotros, en nuestro ser. Ahora somos otra vez, hemos recuperado lo que se había perdido. Pero el cambio no, se generó en el espíritu. Es en ese lugar. Así que bueno, al entender esto, por ahí se contesta de alguna forma una pregunta que se hace mucho por ahí en los foros cristianos o que la gente a veces se pregunta. Dice, ¿puede ser, por ejemplo, puede ser poseído un cristiano? ¿Puede ser que tenga un demonio, un cristiano? Y la verdad es que el espíritu ya es santo. El espíritu, una vez que uno creyó, es intocable. Pero estas áreas, el alma y el cuerpo, su redención va a estar terminada cuando Cristo vuelva por la iglesia. Y en su retorno, ahí vamos a tener cuerpos nuevos y todo esto ya va a ser todo distinto. Ya va a ser cambiado, transformado, dice la Biblia. Pero mientras estamos nosotros ahora viviendo en la tierra, nuestro espíritu ya no lo puede tocar ningún demonio, no puede tocar nada de santo. Pero nuestra alma o nuestro cuerpo podrían ser molestados, tocados, influidos de alguna forma por demonios. Pero igual nosotros como cristianos tenemos todas las armas del que venció al enemigo para deshacer todas las obras del diablo, ya sean cuestiones de, por ejemplo, mentales, problemas que vengan por causa de demonios, ya sean cuestiones en el cuerpo que puedan causar demonios. Hay cierto tipo de enfermedades que son producidas por demonios, otras no. Podemos deshacer todas las obras del diablo. Nosotros se nos dio la autoridad y se nos dio el poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañe. Así que bueno, ese es el tema. Y otra cosa que de paso, como esto es un paréntesis, quiero decir que a veces al diablo le lleva añares, no les es fácil introducirse o molestar a alguna persona, le lleva años y va sembrando muchas veces de a poco, ¿no? Uno tiene que estar atento porque siembra odios, ¿no? Tienta con el pecado, tienta con las brujerías, tienta con la droga y tantas cosas de esas que nosotros debemos realmente apartarnos y no meternos en ellas. Así que, bueno, volviendo un poco más al tema, cuando sos un cristiano, sos una criatura distinta, porque habías nacido sin la vida de Dios, como todo el resto. Pero cuando vos crees en Jesús, ahora sos hecho nuevo, tenés un espíritu, tenés el espíritu renovado, tenés una transformación. Efesios 2:1 habla acerca de esto, dice, de Jesús, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hasta el día que Cristo vino a nuestro corazón. Y es por eso, ¿no?, que nuestra personalidad en sí no cambia. Dentro de nuestro espíritu se produjo un cambio dramático. Así que nosotros pasamos de muerte a vida, nuestra vieja naturaleza murió, todo eso pasó el día que creímos en Jesús. Nuestra vieja naturaleza que estaba muerta se muere, desaparece y viene la nueva, la de Cristo. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, habla de este evento y dice, ¿no?, se refiere a esto como diciendo, le llama el viejo hombre que ha sido crucificado con Cristo, le llama el cuerpo de pecado, ¿no?, que ha sido crucificado. Así que bueno, y ahora nosotros hemos resucitado
con Cristo cuando lo recibimos. Así que bueno, ahora, ¿qué hacemos con esto dramático y maravilloso que sucedió en nuestros cuerpos, en nuestras vidas? Porque realmente Jesús nos ayudó en un área en la cual nosotros jamás íbamos a poder acceder, que es el área de lo espiritual. Él hizo todo el trabajo que hizo para poder cambiar justamente el centro del problema que estaba en nuestro espíritu, la muerte que había ingresado por el pecado original. Y bueno, lo hizo muy bien, pero ahora nosotros tenemos estas partes, las otras dos partes, que nos toca un trabajo hacer a nosotros. Y bueno, vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la parte complicada la hizo Jesucristo, pero ahora a nosotros nos toca ir renovando nuestra mente a las verdades de la palabra de Dios, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que ir aprendiendo de aquí en más quiénes somos nosotros, quiénes somos en Cristo. Hay una gran ventaja en tener a Jesucristo. Tenemos ahora una identidad sobrenatural. Y bueno, y esto no se logra por medio de buenas obras. Algunas personas piensan que no necesitan a Jesucristo porque haciendo buenas obras ellas pueden conseguir que Dios, ir al cielo, dicen algunos, o cosas por el estilo, o estar con Dios, o qué sé yo. Pero acá la Biblia siempre es clara. Dice, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Porque Él es el que hizo, Él fue el plan de Dios para redimir al hombre, para devolverle la conexión espiritual y la vida al hombre. Él nos da la vida eterna a nosotros. Y entonces, bueno, esa es la cuestión. Las obras de los hombres no logran esto. Entonces, bueno, lo necesitamos sí o sí a Jesucristo. Pero una vez que ya tenemos renovado esta parte del espíritu, vamos a tener que ir renovando nuestra manera de pensar a la realidad que nosotros tenemos adentro en nuestro espíritu. Vamos a tener que empezar a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios para ver qué dice ella acerca de nosotros, porque ella nos va a reflejar una realidad interna que nosotros tenemos. La palabra de Dios dice que cuando recibimos al Espíritu de Dios, esto nos hizo santos. Nosotros estamos santificados ahora. Puede ser que no te sientas santo, puedes decir, ay, pero yo, que a veces me pasa que tengo, pero no importa, en tu espíritu vos fuiste santo. Lo que pasa es que a medida que vayas renovando tu mente a las cosas que la palabra dice, que vos sos, que tenés, que podés hacer, ¿no? A medida que puedas ir, vos vas a ir pareciéndote cada vez más a tu realidad interna, la realidad de tu espíritu. Y esto te va a ir haciendo cada vez más parecido a Jesucristo, porque es hacia allí vamos. No vas a perder tu personalidad, vas a seguir siendo vos, pero cada vez más parecido a Jesucristo, en lo sobrenatural, en lo poderoso, en el amor, en la bondad, en la paciencia. Todas esas cosas se van a ir perfeccionando en nosotros a medida en que nosotros estemos conectados, leyendo la palabra de Dios, entendiendo nuestra nueva identidad. Eso es lo que nosotros tenemos, una nueva identidad. Y yo creo que en este tiempo es algo, pero muy importante, que empecemos a descubrir quiénes somos como cristianos. Porque la maldad va creciendo, va increyendo, y nosotros tenemos que poder hacer frente a eso. Y yo me imagino, ¿no?, que Jesús en un momento mandó a los 70 a sanar a todos los enfermos, a echar fuera a todos los demonios que había en las aldeas ahí vecinas. Y dice que los 70 vinieron con gozo, vinieron, wow, decía, hasta los demonios se nos sujetan, decían, vinieron. Y Jesús dijo, wow, dice, yo veía al diablo caer como un rayo. Dice, ahora yo me imagino, ¿no?, si con 70 hombres lograron esas cosas,
¿qué pasaría con cientos de nosotros en un lugar que estuviéramos haciendo las mismas obras? Y estas obras se pueden entender cuando vamos encontrando quiénes somos en Jesucristo. Y nuestro mundo podría llegar a ser un lugar mucho, mucho mejor, y mucha gente más podría ser salva, porque al ver que Cristo vive, que la Biblia no es un libro, una filosofía hueca como tantas otras, sino que es un libro que vive, porque las cosas que se dicen se hacen. Entonces, esto traería más gente que se salve, más gente que se sane, y con más ganas de que otros más se salven. Es de hablar la palabra, ¿no? Porque cuando uno es bendecido por algo, querés decírselo a todo el mundo. Y bueno, y de eso se trata, ¿no es cierto? Es un proceso, una vez que hemos renacido del Espíritu de Dios, de no quedarnos con eso. El tema es seguir buscando. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el secreto está en buscar eso y nuestra identidad. ¿Quién soy ahora en Jesucristo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis habilidades en Jesucristo? Ahí está el punto, hacia donde vamos a ir. Así que bueno, poco a poco vamos a ir tratando estos temas. Ya de alguna forma las bases han sido sentadas, así que podemos continuar con más las clases que vienen. Vamos a ir continuando con este tema de la identidad, tal vez desaprendiendo algunas cosas que hemos creído por años, y para poder aprender las nuevas. A veces nos es necesario desaprender cosas para poder introducir lo nuevo y que funcione, porque si agregamos a lo incorrecto le agregamos las cosas correctas, es como que al final, no sé, es una mezcla que nos vuelve locos. Pero si nosotros vamos desarraigando cosas que hemos guardado y estaban equivocadas, algunas, como decir, preconceptos acerca de Dios, acerca de su relación con nosotros, algunas tradiciones, si vamos desarraigando todas esas cosas, vamos a obtener la palabra pura y lo que realmente Dios ha puesto en nosotros, y todo lo que nosotros tenemos. Somos un espíritu con Cristo ahora, estamos completos en Él. Así que bueno, el próximo miércoles, ¿qué miércoles? El próximo lunes, tenía el miércoles de Dios metido en la cabeza. El próximo lunes vamos a continuar a las 8 de la noche con estas enseñanzas, y bueno, si quieren escribir, hacer alguna pregunta, tenés nuestro mail contacto@revoluciondefe.com. Y bueno, me quiero despedir con una oración también, así como empezamos. Señor, te doy gracias por estar en nosotros, con nosotros, todos los días hasta el fin. Gracias, Señor, por todas las personas que nos están sintonizando, y que bueno, que sus corazones cada día puedan crecer más en el conocimiento de Él, y puedan descubrir quiénes son en Jesucristo y tomar conciencia de la nueva realidad que ellos tienen, Señor, el alcance que esto tiene para ellos, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por las vidas de cada uno, Señor, y en el nombre de Jesucristo, echo fuera toda enfermedad, toda dolencia que puedan estar sufriendo, en el nombre de Jesús, porque Cristo por sus llagas nos ha sanado hace más de 2000 años. Así que proclamo sanidad, proclamo en el nombre de Jesús la libertad que Cristo vino a traernos. Declaro libertad en las mentes y en los corazones. Declaro también libertad para entender las verdades de la palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Padre, porque cada uno pueda ir estableciendo una relación profunda y personal y directa con vos. Gracias, papá, por todas estas cosas. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, chao, bendiciones.